Icaín, ticuica mahtlactli iuan yeyi tlamachilistli. Aman tiquitasqueh in xochitl uan nican quixmati campa nican tichantih ipa in tlalpan, ipa in calpan, nican nixmati que tlan icsoxochitl. Tlayaca quilnamiquih in xochitl niman on ixixiuan ihtic ocse uan notequiltiltia ualnesi ica titlaxopilouah. Tla quitocayotisqueh tlaxopilolili. Cuac nehuan oninoscaltih, yehuan notequitiltiaya ica ticuaya on pozohli. Quitehtequiyah niman ica titlacuaya ica noxopilouaya on tlacualistli itoca pozohli. Niman nican nesi ixiuyo, nican yehuan yompa itoca icsoxochitl. In uan istac icsoxochitl. Yehuin ixiuyo cuayecapistic, yehuan youan cuayecapistic quitocayocha icsotl. Aman matiquitacan quenque on tlahtolli. Icsoxochitl no tetema, no cualtlalia ica yeyi tlamantli. Icso, xochi, niman itlamil. Ualeua ica ome tlahtolli. Icsotl, niman xochitl. Ihcon nochihchiua se tlahtolli, icsoxochitl. Aman cuac panoua ica ocse tlahtolli, con quitosnequi. Yehuin con quihtoua. Yehuin con quihtoua. Niman uan quitocayocha itlamil, nican onca uan quexano tlahtolli quitocayocha abreviatura itoca absolutivo. Cuale notocayotis ihcon. Yehuin onototomachtiqueh quenque tiquihtosqueh ipan nochi onca tlamachtili. Yehuin xotiquitaqueh. Aman in tla yotiuelqueh, cuale tiquihtosqueh, cuale tiquixmatisqueh quenque nochichiua totlahtol. Esta es la lección número 13. En la imagen pueden percibir una flor que por esta región se cosecha, se produce, da a la tierra y se llama ixoxochitl. La flor blanca que ustedes ven aquí, esta es la que se llama la flor. Puntas de la flor. Esta es la flor y estas son las hojas puntiagudas. Recordando ahorita esta imagen, por estos rumbos, por donde vivo, cuando crecí, hay en el tallo de estas puntas unos utensilios que se utilizaban para poder recoger el alimento, para poder sopear. En el ámbito del castellano se conoce como cucharas. Entonces de aquí se sacan las cucharas. Son cucharas, digamos, ecológicas, y con eso la gente comía pozole. Todo lo que podía agarrarse con la cuchara salía de esta planta. Entonces es muy importante porque hubo un momento en que toda la gente tendía a cortar y
esas flores en algunos u otros lugares se come, sirve de alimento. Entonces también tiene propiedades para fortalecer el cuerpo. En cuanto a la formación de la palabra, tenemos lo siguiente. Se llama Ixoxochitl. Se compone de 3 partículas morfológicas. La primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Proviene de 2 palabras, esta y esta. El color rojo es lo que se le llama el absolutivo, la terminación, pero cuando se forma otra palabra, este absolutivo se quita y se forma la palabra completa. Ixoxochitl. Cuando pasa a otra lengua, como verán, cambia el significado. Y aquí está, tenemos esta correlación. Ixo, punta. Xochi, flor. Terminación en el campo lingüístico, absolutivo. Entonces se puede interpretar como puntas de la flor. Recordando un poquito este término, cuando nosotros decimos te espinaste, decimos otimosoc. Otimosoc viene de una palabra, de un término puntiagudo que entra en la planta de los pies. Y justamente esa puntiagudez es lo que distingue las hojas de esta planta. Y es probable de que la descripción o la composición de la palabra provenga de estas características, de estas puntiagudeces o de estas puntas de la planta. Entonces, por eso se llama Ixoxochitl. Como verán, terminamos otra lección. Espero que haya sido de su agrado, además de contemplar esta planta que hay en México y que sirve para muchos quehaceres. Es una planta muy útil. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.